Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo que pones en nuestras manos para que podamos llevar tu palabra, cumplir con el ministerio, Señor, pero sobre todo que todo el mundo conozca que tú eres Dios, Señor y Salvador de todos y cada uno de nosotros. Que tenemos la oportunidad de conocerte por medio de la lectura, Señor, de la comprensión de tu palabra, y que podamos seguir haciendo esto mucho tiempo para que todo aquel que decida ser salvo confíe en tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, y que escrito está: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hoy el consejo de Dios está dirigido para que en unidad la cosecha de lo sembrado, sea bueno o no bueno, nos permite relacionarnos con todos los que nos rodean para que la paz y misericordia de Dios llene todos los ámbitos y cumplir con lo que escrito está. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al aceptar estar en obediencia a este fundamento de vida, habrá restauración con humildad y mansedumbre, recibiendo instrucción en la palabra para buenas obras en comunidad, y la gracia de nuestro Señor Jesús será para todos. Aleluya. A veces cuando nos quieren hacer seguir la ley, pues aquí Pablo nos da la respuesta, ¿no? Sobrelleven las cargas los unos de los otros para así cumplir con la ley de Cristo. Y luego el hermano Raimundo nos completa este versículo cuando él dice que escrito está que toda la ley y los profetas se cumplen en los mandamientos, ¿no? En dos mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, ojalá algún día los que quieren vivir bajo la ley puedan leer la Biblia completa para que ellos puedan ver lo errado que a veces están en sus doctrinas. Vamos a comenzar con el libro de Esdras. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un sacerdote que estaba cautivo en Babilonia. Habían pasado 70 años del cautiverio de Judá en el pueblo de Babilonia, hasta que vino Ciro, el rey de Persia, el cual había sido enviado por Dios a conquistar Babilonia. Y cuando él se dio cuenta de que el pueblo judío estaba como preso en ese país, cumpliendo la profecía de Jeremías, como bien lo dice Esdras en el versículo 1, capítulo 1, dice que para que se cumpliera la palabra del Señor que dijo por boca de Jeremías, que todo el pueblo pudiera volver a su patria. Después de 70 años de cautiverio, Ciro emitió un decreto por medio del cual permitía a los judíos que regresaran a su pueblo, a su tierra. El libro de Esdras nos platica cómo fue este regreso. De hecho, conforme lo vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que los primeros 6 capítulos del libro de Esdras se trata de la primera, por decirlo así, oleada de judíos que regresaron a su tierra bajo el mando de Zorobabel, que fueron a reconstruir el templo y la tierra. Y ya del capítulo 7 hasta que termina, se trata de Esdras regresando al pueblo de Israel a restaurar la condición espiritual de precisamente del pueblo de Israel, para que ya pudieran volver a darse cuenta de que Dios es el único Señor vivo y verdadero. Este libro de Esdras fue escrito más o menos por ahí del 530 a 540, si no me equivoco, más bien entre 535 y 540. Aunque tiene muchas partes que escribió el libro de Esdras, los eruditos dicen que él no pudo haber escrito todo. El libro, más que nada, vamos a ver una cosa principal: Dios cumple sus promesas. Absolutamente podemos tener la certeza y la confianza de que Dios siempre va a cumplir las promesas que nos ha hecho, porque Dios les había dicho que después de que se pasaran esos 70 años, ¿cómo se llama?, iba a permitir que su pueblo regresara, que iba a mandar un libertador, y este libertador fue Ciro, el rey de Persia. De hecho, Ciro inclusive reconoce que el Dios de dioses le había dado todos los reinos del mundo y que ahora le estaba ordenando que permitiera el regreso de los judíos al pueblo. Por eso, cuando Dios hace una promesa, jamás echa para atrás, siempre cumple lo prometido, en ese momento, después o en la vida eterna, pero Él siempre cumple su prometido. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 3 del libro de Esdras, y escrito está:
Restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa del Señor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabaran al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Capítulo 4 del libro de Esdras. Escrito está: los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos.
Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller y a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaron fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, den orden que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y miren que no sean negligentes en estos. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5 del libro de Esdras, escrito está: reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino hacia ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también le preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuera llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío y le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así: ¿quién les dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está ahí en Babilonia, si es que así que por el rey Ciro había sido dada esta orden, para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre de esto. Bueno,
con esto terminamos la lectura de los 3 capítulos que nos tocaron hoy del libro de Esdras, y a grandes rasgos lo que estamos viendo aquí, que los enemigos del pueblo de Israel quisieron detener la obra del Señor. Empezamos otra vez. El Señor ya había utilizado a Ciro para que pudieran regresar los judíos a su tierra. Ciro les dio permiso de reedificar el muro, reedificar la ciudad. Después vino Artajerjes y él continuó con este permiso que había dado Ciro. Sin embargo, los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Dios, fueron de chismosos con Artajerjes, y Artajerjes detuvo la obra de la casa del Señor. Aproximadamente pasaron unos 40 años en los cuales solamente se echaron los cimientos, hasta que vino Darío el persa a que, ¿cómo se llama? Nos quedamos en suspenso aquí, que a Darío el persa se le envió una carta para que los judíos pudieran concluir la obra, y mañana veremos qué les responde el rey Darío. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando queremos iniciar una obra para el Señor, cuando queremos iniciar algo que al Señor le agrade, es cuando se presentan las cuestiones que no nos permitan realizarla. Y a veces pueden ser los enemigos, a veces pueden ser el trabajo, a veces puede ser la familia, puede ser cualquier cosa que el enemigo esté utilizando para que no nos levantemos a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado, o a hacer las cosas que le agradan. Cuando uno está dispuesto al servicio en la iglesia, siempre sucede que el trabajo o cualquier otra situación te desvía de lo que el Señor te había mandado a hacer. Cuando tú quieres, no sé, ofrendar al templo, dar para que se mantenga la iglesia, vienen los enemigos de Dios, los aliados del diablo, a decirte que para qué le das dinero a la iglesia cuando cuando se lo estás dando a los pastores. Otra tontería, porque si no, ¿cómo se va a mantener una iglesia? Siempre que nos levantamos a hacer algo para, ¿cómo se llama?, para beneficio de la gloria del reino, siempre hay algo que se nos atraviesa. Si ustedes vieran a veces cómo nos cuesta sentarnos aquí a transmitirles la palabra de Dios, muchas veces me dicen, es que nada más te sientas y lees las láminas y haces esto. Bueno, yo quisiera ver que esas personas lo hicieran, que consiguieran el equipo, que hicieran las láminas, que tuvieran el programa, que dedicaran el tiempo a estudiar lo que se va a leer el día de hoy, que tengan todo lo necesario para poder hacer esta transmisión. Y aunque es poco tiempo, ustedes no saben todo lo que conlleva hacer este tipo de videos, subirlos, darles este formato, en fin. Pero es algo que el Señor nos ha mandado a hacer, y el enemigo muchas veces nos pone trabas, y a veces es por el trabajo, a veces es por la familia, a veces es por la salud, pero siempre confiamos y dependemos de Dios, como lo debemos de hacer todos nosotros, para que podamos hacer la obra que nos ha mandado a hacer. Siempre que el Señor nos diga que hay que hacer algo, no hay que poner peros, sino que al contrario, confiar y depender de Dios, sabiendo que Él nos va a dar todo lo necesario para que podamos hacer la obra que a Él le agrada. Bueno, vamos a seguir con la lectura. En esta ocasión leemos el capítulo 20 del Evangelio de Juan, y escrito está: la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos de los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¡Guau! En la resurrección de Cristo. Híjole, no hay ninguna duda que resucitó. De hecho, quienes han querido demostrar que Jesús no resucitó, que Jesús no... miren, hay 2 ejemplos caros. Un señor que se llama Josh McDowell, y un señor que se llama, se me acaba de olvidar su nombre, que es un policía retirado él, que se dedicó a investigar la resurrección. El otro señor es Lee Strobel. Ellos eran ateos, ellos no creían en Dios, ellos no creían mucho menos en Cristo, y cuando les empezaron a platicar del Evangelio, ellos dedicaron parte de su vida a investigar si era cierto que Jesús había resucitado, que Jesús había existido y que Jesús era quien decía ser. Esto, no recuerdo el nombre del policía, a ver si mañana me acuerdo les doy el dato, pero sí sé que Lee Strobel y que Josh McDowell eran unos ateos recalcitrantes. Sin embargo, cuando se dedicaron a investigar la resurrección, terminaron de rodillas clamando a viva voz que Jesucristo existe, está vivo, que resucitó de entre los muertos y que hizo todas las señales que la Biblia menciona. Ellos ahora son unos grandes apologistas que se dedican a defender la fe cristiana. Uno de los casos más sonados del siglo pasado fue un señor llamado Albert Plantinga, uno de los filósofos más influyentes del siglo pasado y el principal de los ateos, decían, y al final de su vida, poco antes de morir, escribió un libro acerca de la existencia de Dios, que en base a las evidencias que le habían mostrado y que había reunido, se convenció de que Dios existía, de que Dios era real y que todo lo que dice la palabra es cierto. Si no me creen, búsquenlo ahí en algún buen sitio de internet acerca de la vida de Albert Plantinga y van a ver cómo terminó convertido al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque bien lo dice Juan en su evangelio, estas cosas se escribieron de Cristo para que crean que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él hizo muchas señales. Dice Jesucristo, en palabras de Jesucristo, cuando Tomás el incrédulo no había creído que el Señor Jesús había resucitado. Cuando le muestra el Señor las heridas que va a llevar por siempre en sus manos, en sus pies y en su costado,
Cuando se las enseña a Tomás, Tomás cae rendido y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoció como Dios, para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. Ahí hay otra señal de que Jesucristo es el Dios encarnado. Sin embargo, el Señor Jesús le responde, porque viste esto, creíste. Pero ¿cómo cierra ese párrafo nuestro Señor? Se bienaventurados los que no vieron y creen. Acuérdense que las bienaventuranzas son bendiciones. El Señor Jesús está diciendo, benditos son los que no han visto y lo creen. Nosotros no hemos visto de manera viva a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos visto esas señales que Él hacía. Nosotros únicamente tenemos su palabra escrita, en donde se narra todo lo que hizo nuestro Señor, para que sin ver creamos. Y no es una fe ciega, como muchos dicen, no es una fe no razonada. Por lo menos yo puedo hablar en mi caso, que me dediqué a investigar también si era cierto todo lo que decía este libro, si era cierto lo de Jesucristo. Terminé de rodillas derramando llanto a mares, porque comprendí que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, comprendí que Jesús es mi Señor y Salvador, comprendí que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mi esperanza puesta en Él es que va a regresar. Va a regresar a acabar con sus enemigos, a acabar con la maldad, a instaurar un reino milenial. Si lo veo en esta vida, gloria a Dios. Si lo veo desde el cielo, gloria a Dios. Lo que sé es que todo lo que dice esto que ha sido escrito por el permiso de Dios es verdadero, que no hay nada que no sea verdad en este libro. Todas las palabras que están insertas ahí fueron permitidas por Dios, aun y cuando muchos tontos dicen que no todas son las palabras de Dios porque Satanás habla. Parece que no han leído el libro de Job cuando Dios le da permiso a Satanás de hacer algunas cosas. Siempre le da permiso Dios a Satanás. Satanás no puede actuar solo, es un ángel y siempre se reporta delante del Señor. El mismo libro de Job lo dice. Y aunque hace maldades porque es el enemigo, todo está en control del Señor. No hay nada que no haga si no tiene su permiso de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos queda? Creer. ¿Quieren investigar? Investiguen. ¿Quieren conformarse con esta fe que nos da la palabra de Dios? Muy bien, yo quisiera tener ese don de fe, de creer todo lo que me dicen, y sin embargo el Señor me dio un cerebro inquisidor para que pueda investigar y estudiar todo lo que dice esta palabra y comprender aunque sea algunas cosas hasta que llegue a la presencia de mi Señor, para que me siga enseñando todos los misterios, secretos y cosas que hay en su creación. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, y mañana, si Dios lo permite, aunque sea tarde pero sin sueño, aquí estaremos llevando la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias Señor, gracias, porque aunque no hemos visto cara a cara a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a mi Señor Jesucristo Salvador, sabemos que tú estás con nosotros diariamente, en las pequeñas y grandes cosas, en las buenas y malas cosas. Tú estás ahí, Señor, permitiendo, supervisando y no dejando que pase más de aquello que tú has permitido. Te agradecemos por tu misericordia, Señor, por saber que tú peleas nuestras batallas, que a donde vamos nos libras del mal, nos libras de la tentación, que tu Espíritu Santo nos susurra para que nos alejemos del pecado, para que no hagamos caso de las cosas que nos condenan, sino que siempre estemos sujetos a ti. Gracias, mi Señor, por la provisión que nos diste el día de hoy en forma de alimentos, en forma de vestidos, en forma de habitación. También te pedimos, Señor, que bendigas la casa de nuestros amigos, de nuestros escuchas, que proveas diariamente su hogar, su mesa, que esté rebosando de pan y de agua, Señor, y que siempre sigan con ese deseo de conocerte por medio de la lectura de tu palabra. Bendito seas, mi Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.